Gloria a Dios, bendito sea Señor. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tu palabra son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido y sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido y sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tu palabra son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido y sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido y sin ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bonitas canciones. Bendito sea el Señor.
Buenas noches. Que el Señor les bendiga bien mucho. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 3 y vamos a comenzar la última carta de Apocalipsis. Es la carta a la Odisea. La Odisea es acabamos de pasar a la iglesia a Filadelfia, la cual Jesús le promete que no va a pasar la tribulación, lo cual eso indica que Filadelfia es la iglesia que Jesús va a recoger, es la iglesia que Él va a venir a raptar. Y nosotros pues queremos ser la iglesia de Filadelfia, pero no queremos ser la iglesia de la Odisea. Si la Odisea es una iglesia muy próspera, o sea, es una ciudad muy próspera, y igual pues la iglesia, pero no tienen lo que Dios está buscando. Si ellos tienen mucho dinero, tienen muchas cosas buenas, tienen mucho orgullo por lo que ellos son, por lo que ellos tienen, pero no están haciendo lo que Dios dice. Si hay una de las cosas que hemos aprendido, ojalá y que hemos estado aprendiendo juntos, es de que Jesús está buscando al que guarda su palabra, es al que busca su palabra, ese es el que anda buscando. Si no tienes, digamos, no te va a calificar por lo santo que seas, porque de repente no somos lo santo que deberíamos de ser, ¿verdad? Y honestamente, si Dios nos dejara entrar al cielo por lo santo que fuéramos, entonces verdaderamente nadie entraríamos. Sería una trampa, ¿verdad? Que quisiéramos ser santos y luego no podríamos, ¿no? Pero el Señor no nos va a dar el cielo por lo santo que seamos. El Señor nos va a dar el cielo porque luchemos a guardar su palabra, obedecer su palabra. Si el Señor nos la pone bien facilito cuando la cosa es de que hay gente que dice, no les digas eso, no prediques eso, porque luego se van a hacer como flojos en buscar santidad y eso. Pero te prometo que lo que Dios dice es más importante que lo que los hombres pensemos. Si el Señor nos dice que es por su palabra, que es por gracia, y luego nos promete que está Jesús abogando por nosotros de día y de noche perpetuamente, porque sabe que somos fallos, pues. Entonces no es algo escondido que, es que si le dices eso ahora no van a hacer, no, es que el Señor sabe que somos fallos, pues. Y también sabe si le estamos poniendo ganas, pues, si estamos buscando la santidad, si estamos esforzándonos por cumplir su palabra. Eso es lo que Él califica, eso es lo que Él está viendo. A esta iglesia de la Odisea, voy a comenzar a hablar un poquito de lo que es la iglesia, de una introducción a esta iglesia, pero me voy a quedar solamente en un versículo, en el versículo 14 como introducción, porque me gusta mucho cómo Jesús se les presenta a esta iglesia, que sabemos que es una iglesia. El pastor J. Vernon McGee, o J. Vernon McGee, dice que esta es la iglesia apóstata. Sí, esto es la iglesia que apóstata significa conocen la verdad pero la ignoran. Entonces, de acuerdo al pastor Vernon McGee, eso es, digamos, su forma de él verlo, lo cual tenemos que pensarlo porque tiene mucho sentido. Es la gente que conoce la verdad. Es capaz que van muchos a la iglesia, pero van a quedarse al rapto porque no tienen un compromiso con Dios, pues. No están comprometidos verdaderamente con Dios, con la verdad de la Biblia. Entonces conocen la verdad, sí, y él lo dice esto y le llama iglesia porque lo más probable es de que esta gente que sí conoce la verdad ahorita, cuando vaya a estar en la tribulación, pues son los que se van a arrepentir, son los que sí van a saber, o es que si era cierto, pues es que Jesús de veras venía, y es que esto. Entonces allá en la gran tribulación, en donde les van a mochar la cabeza a sus hijos y no van a poder comprar ni vender, estos van a ser los mártires. Es probable que sea la iglesia apóstata, la iglesia que estamos viendo ahorita, la que ahorita no quieren, no conocen la verdad, saben de la gracia, conocen todo esto, pero como que lo manipulan, como que lo mueven de aquí para acá, como que dicen, aquí lo tengo, y no se me va, aquí lo tengo, pero no se comprometen, pues. De eso vamos a hablar ahora, y vamos a hablar de lo que es más la iglesia y cómo se presenta Jesús a ellos. Eso me gusta mucho porque digamos que se ha presentado de diferente forma a cada una de las iglesias. En esta iglesia Él se presenta como lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver. Puse acá como resumen de lo que fue lo último de la iglesia de Filadelfia. Pues la iglesia que fueron lo último que leímos es del versículo 3 del versículo 11 al versículo 13 del capítulo 13, que es donde estamos. La iglesia de Filadelfia es definitivamente la iglesia de Cristo. Él les informa que los defenderá de sus enemigos, les abrirá puerta y los librará de la gran tribulación.
La razón es que guardan su palabra y no niegan su nombre. Y el Señor terminó diciéndoles algo increíble. Dijo que les iba a poner el nombre de Dios en ellos, que era propiedad de Dios. Les iba a poner el nombre de la Nueva Jerusalén, que los hace ciudadanos permanecientes o ciudadanos perpetuos en la Nueva Jerusalén. Y Jesús dice que les va a poner también su nombre nuevo. Sí, lo cual anuncia que vamos a conocer, la iglesia de Cristo va a conocer a Jesús de ahí hasta la eternidad, como nunca lo hemos conocido. Sí, es una forma nueva, Él se presenta como nuevo. A mí me gusta mucho, está en Juan 17:3. Dice Jesús: conocerte a ti, oh Padre, y conocer a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado, es conocer la vida eterna. Sí, porque ahorita conocemos a Jesús el Salvador y nos hacemos una forma de conocerlo, lo cual nos da la salvación por fe. Pero cuando lo veamos cara a cara, dice 1 Juan 3:2, cuando lo veamos, ahorita somos ciegos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando lo veamos tal como Él es y seamos semejantes a Él. Increíbles esas promesas. Sí, cuando seamos, como dice aquí, como le dijo a Filadelfia, van a ser un pilar en el templo de Dios, y en el cielo no hay un templo, pero Dios es el templo. Entonces vamos a ser parte del templo, parte de Dios. Por eso es que vamos a ser semejantes a Él. Sí, increíble lo que le promete Jesús a su iglesia, a los que guardan su palabra y no niegan que Él es Dios, que Él es divino. Gloria a Dios. Eso es emocionante en la iglesia de Filadelfia, a lo cual nosotros pues queremos estar en ese grupo. A introducción a lo que es el versículo 14, ¿verdad? En sí voy a hablar más de eso, voy a hablar más de lo que es la iglesia, y luego vamos a enfocarnos en cómo Jesús se presenta pues a ellos. Y está en el 14. Déjame se los leo. El versículo 14 dice: y escribe al ángel. Esto es, Jesús le dice a Juan: mándale esta carta al ángel que está en la iglesia de la Odisea. Okay. Y el ángel, ya dijimos, Jesús dijo que tenía 7 estrellas en su mano, y esas 7 estrellas eran los 7 pastores que estaban a cargo de las 7 iglesias, que eran los 7 candeleros. Entonces, cada vez que dice escribe al ángel, es al pastor encargado de tal iglesia. En este caso a la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y luego Jesús se les presenta así: he aquí el Amén. Sí, ese es un nombre propio de Jesús, una forma que Él se describe, el Amén. Vamos a investigar un poquito más acerca de eso. El testigo fiel, esa es otra forma que se presenta a ellos. El testigo fiel y verdadero. Y luego también le dice el principio de la creación de Dios. Dice esto, y luego enseguida pues les va a decir lo que les tiene que decir. Pero vamos a hablar de la forma que Él se presenta a ellos, porque ellos tienen que, digamos, escuchar al Amén, al testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación. Así llegó Él y dijo: este es el que va a hablar con ustedes. Entonces me gustaría que, así como ellos tuvieron que voltear a ver a Jesús cuando leyeron la carta y dijeron: ¿quién nos está hablando? Y esos nombres, ¿qué significan? ¿Qué tiene que ver con la iglesia, o qué tiene que ver con Él? ¿Qué sintieron ellos cuando escucharon esto? Que sí entendían. Vamos a ver que nosotros lo entendamos. Introducción a eso es: a la iglesia de la Odisea Jesús se describe como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, que eso significa, Él no es el primero de la creación, Él es el principio de la creación, donde Él ya estaba, ¿sí? Entonces Él pasa a ser el creador. Pues, y acá esta ciudad fue una de las más prósperas de las 7. Y era un gran centro de idolatría. Tenían de vecinos a Colosas, por lo que se dice que Epafras, quien había evangelizado a Colosenses, también fue y evangelizó pues a la iglesia de la Odisea. Él fundó la iglesia de Colosas, y también pues se asume que también evangelizó a la iglesia de la Odisea. Vamos a ver. Dios maravilloso, ayúdanos Señor, para que en el estudio que tengamos, Señor, que estamos teniendo de esta iglesia, o la última de las 7 iglesias, ayúdanos, Dios, para que recordemos cada una de las iglesias, y cuando vayamos entendiéndolo, también vayamos siendo capacitados por ti. Ayúdanos, Señor, porque de repente podemos decir: oh, sí, era un buen estudio, se oyó bonito, tiene sentido, pero lo importante es que nosotros encajemos en el conocimiento que tú nos vas dando, es que crezcamos, que
empecemos a saber que nosotros somos así como tú quieres, que nos enfoquemos en lo que a ti te gusta. Guíanos, fortalécenos. Es en ti, dependemos de ti, Señor. En ti confiamos, oh Dios. Manifiéstate en nosotros a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, que así sea esta noche. Amén. Voy a leer pues otra vez el versículo 14. Es Apocalipsis 3:14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. De la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Va a comenzar a decir lo que vamos a ver para la otra semana. Unos 200 años antes de Cristo, la ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II. ¿Sí? Fue la ciudad. ¿Sí? Dijimos que Epafras había evangelizado la ciudad, pero unos 200 años antes, este Antíoco había fundado la ciudad de la Odisea, de quien su esposa se llamaba Laudis, era la esposa de este Antíoco. Y en honor a ella, pues el nombre de la ciudad, ella era Laudis, la ciudad pues se llama la Odisea. Esta ciudad tenía tres grandes negocios. Una era la industria textil. Segunda era, prestaban dinero con intereses. Ellos tenían, digamos, eran famosos porque tenían dinero, porque tenían buenos recursos financieros y prestaban dinero a mucha gente, y pues obviamente lo hacían con intereses. Y tenía ungüento. Se me hizo bien curioso porque todos los comentaristas lo hablan, lo mencionan. Eran famosos por ese negocio que ellos tenían. Ellos le daban más por la medicina en este lugar, la Odisea. Y tenían laboratorios en donde fabricaban este ungüento para los ojos, dice que para los oídos. Si les quitaba como infecciones y manchas de los ojos o lo que sea. Pero se me hizo súper interesante porque dice que era una clase de colirio que exportaban por todo el mundo conocido. Eso es por todo el Imperio Romano en ese tiempo. Estaban completamente inundados de la cultura griega. Así eso era lo que pasaba en la Odisea. Y pues entonces eran famosos por los avances dentro del ámbito de la medicina, especialmente con los ungüentos que fabricaban en la Odisea. Cuando digo que ellos estaban inundados de la cultura griega, es que todas la mitología griega, todos los dioses griegos estaban ahí. Eran grandes templos a Zeus, a Medusa, todos estos que eran de la mitología griega. Sí, y se hablaban griego, obviamente. Sí, pero entonces era una ciudad idolátrica porque tenían tantos templos, tenían tantos dioses, y luego tenían pues este ungüento mágico que los estaba haciendo ricos. Tenían laboratorios de los cuales estaban muy orgullosos, que a la verdad, me encontré esto, estuvo súper suave. Dice que a la verdad en el día de hoy han investigado ese ungüento, porque pues sí sabían de qué estaba hecho. Era tan famoso, todo el mundo lo vendía y lo compraba, más bien lo compraban. Entonces los científicos hoy día lo han investigado, han sacado los elementos que ese ungüento tenía, han encontrado la fórmula y los elementos que usaban, y han descubierto que no tenía ninguna propiedad curativa. Aún lo que han descubierto es que no ha cambiado mucho la cosa, porque aún existen ese tipo de productos médicos que no curan a nadie, pero que producen buenas finanzas. Eso es lo que aprendimos lo que aprendió la ciencia de la Odisea. Su producto no curaba nada, era pura agua. Dice uno de los comentaristas que las colinas de la Odisea se veían rojizas y amarillas. Entonces de ahí sacaban esos colores para hacer esos ungüentos, lo cual pues no tenía nada, no tenía esos colores, pero no curaba a nadie, pues. O no sé si se curaban en aquel tiempo, pero lo que contenía no era nada que curaba a nadie. También era un gran centro religioso donde adoraban dioses de la mitología griega, como Esculapio, que era que ahora tiene pues la misma idea de poner la víbora dentro de como una espada, como un cetro. Sí, esa es la idea de Esculapio, por el ser el dios de la salud. Pero también había un gran templo que era, digamos, a los que ellos adoraban con más fervor, era a Zeus y a Júpiter. Acuérdense que a Pablo un día lo habían confundido con Júpiter y lo querían adorar, y Pablo dijo no. Y digo, no dejó que lo hicieran, pero Júpiter era como muy famoso, era como un dios de los que ellos creían que era más grande, como Zeus. Y todo tipo de leyendas y creencias, como la adoración de ángeles como seres supremos y que les ayudaban con la suerte, con el amor, con la fortuna. Ahí también había también la influencia judía. Era muy común por el carácter legalista, guardar la ley para salvación y la circuncisión. Sí, ellos creían en todo.
en este lugar, en la Odisea, ellos eran, digamos, un grupo religioso convenenciero, porque lo que estaban buscando era la suerte y la fortuna. Eso era lo que ellos tenían más, porque según ellos tenían la salud. Allá a un lado tenían su Dios de la salud, pero eran bien religiosos, creían en todo. Había mucha brujería también, a lo que yo leí. Entonces, esos creían en todo, pero no tenían pues la fe en Jesús. Como muchos hoy día, todo el mundo hoy cree en las energías, en el universo, en el aura, creen en todo, pero no creen en Jesús. Pues no estamos lejos de esa mentalidad que tenían pues la Odisea. Apóstol Pablo, quien nunca pudo visitarlos, Pablo nunca fue a la Odisea, pero habló de ellas, habló de este pueblo, estaba preocupado por la salvación de ellos. Y lo expresa cuando mandó la carta a Colosenses, como ya dijimos, era cerca de la Odisea Colosenses. Entonces, en Colosenses 2, del 1 al 2 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y se me hace súper interesante que Pablo esté tan preocupado, o dice que es lo que le preocupa pues por los colosenses y por la Odisea, porque él quiere que ellos entiendan pues este misterio. Y este misterio que hay entre el Padre y el Hijo es que son el mismo, pues es que ellos son el mismo Dios. En todo caso, Jesús, él quería decirles que no estuvieran creyendo ya en todos esos dioses que creían, porque Jesús, el que había venido y había muerto enfrente de sus ojos en ese mismo tiempo, pues era Dios mismo. Sí, eso es de lo que estaba hablando a Pablo a los colosenses. Y dice, y también preocupa la Odisea, porque obviamente estaban súper descarriados. Este misterio era lo que Dios nos ha revelado a todos nosotros, y es que Jesús es uno con el Padre. Y por eso tenemos salvación, por creer en Jesús, por la gracia de Dios. Sí, para mí es bien importante porque decirlo, ¿verdad? Porque la razón es de que Pablo estaba desesperado, angustiado, porque ellos conocieran la verdad. Y digamos que nosotros debemos también estar así, como tener esta ansia, ¿sí? Por toda la gente que ahorita son religiosos, cumplen con tantos requisitos. Hay algunas gentes que están de vida o muerte, no creen en, digamos, que en la transfusión de la sangre, ¿verdad? Que no creen que no pueden transferir la sangre, eso porque tienen creencias que no son ni bíblicas, ¿sí? Y la gente se muere, ¿sí? Por ningún motivo, ¿sí? Por su religiosidad, porque no entienden realmente qué es la salvación. Y es bien importante que entendamos nosotros, ¿verdad? Y que pues lo hagamos saber a otros, que si Jesús no es Dios, como muchos se aferran a creer, nadie tiene salvación, porque la salvación no viene de ángeles, la salvación no viene de profetas, la salvación no viene de hombres importantes, del hombre más importante del mundo. Ningún ser humano o angelical tiene la autoridad para perdonar los pecados. Dice la Biblia que solamente Dios puede perdonar los pecados. Entonces, si Jesús es Dios, es la única forma que tenemos de salvación. Él resucitó de los muertos, Él está en el cielo y manda estas cartas y regresa pronto al final de Apocalipsis. Es como eminente, sí, es como la firma de Dios. Esto es Jesús, Él es Dios. Si no es Dios, entonces, si no es Dios Jesús, nadie es salvo. Sí, dice en 1 Corintios 15, si Jesús no resucitó, todos somos dignos de misericordia. Sí, porque y ahora dice, pero gloria a Dios, Él es Dios, Él resucitó, Él es Dios. Es bueno pensarlo y valorarlo, como saborearlo. Gracias a Dios, que yo sí creo que Él es Dios. Yo sí creo que Él es eterno, Él es divino, Él tiene la autoridad para perdonarme, para darme vida eterna, como dice y promete. Todos nosotros, otra vez, Jesús envía esta última carta al pastor responsable por la iglesia, quien tenía la tarea de exponer la carta a la iglesia. Muchos eruditos piensan que la carta a los Efesios primero les llegó a la Odisea. Sí, eso se me hizo también interesante, porque estamos hablando de que Colosenses eran cercanos ahí, Efesios estaba más o menos lejos de allí. Y parece, los eruditos dicen que la carta a los Efesios primero llegó a la Odisea. Y es porque la idea pues es de que las cartas que Pablo enviaba
que tenían digamos, un rumbo, tenían un final, a dónde iban a llegar, pasaban por las demás iglesias. Entonces todos leían todas las cartas como ora. Y eso se me hizo suave porque ahora entendemos pues cómo es que y por eso es que Pedro reconoce la escritura, las cartas de Pablo como escritura, como la Biblia, en el mismo tiempo que estaban ellos vivos, pues, porque las cartas de Pablo empezaban a irse, a caminar, a ser enviadas de una iglesia a otra, y todos la estaban leyendo y todos estaban siendo edificados con las cartas que Pablo estaba escribiendo, pues. Entonces es como interesante que también a la Odisea le estaba llegando la carta de los Efesios, la carta a los Gálatas, a los Tesalonicenses. Sí, entre todos se la estaban pasando y todo el mundo la estaba leyendo. Dice en Colosenses 4 del 14 al 16: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Ninfas, leí que era un nombre de mujer, y que ella era la que tenía, pues, abría la casa de ella para que ahí hiciera iglesia en la Odisea. Sí, la casa de la Odisea estaba en la casa, la iglesia de la Odisea estaba en la casa de Ninfa, esta mujer. Cuando esta carta haya sido, sigue diciendo en Colosenses 4, versículo 16: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la lean también vosotros. Y esto se intercambiaban las cartas, se las mandaban unos a otros. Sí, y esa es la forma de que estaba pasando, pues, y que se estaba haciendo el evangelio, estaba yendo por todos lados, estaba siendo expuesto. Entonces, pues, ese era el método para que todos leyeran las cartas de todos, que les iban llegando a todos, como hoy día. Sí, hoy día tenemos todas las cartas, tenemos un libro donde tienen todas las cartas de Pablo, todas las cartas de Pedro, todas las cartas que se escribieron, las de Lucas, como los Hechos de los Apóstoles, los Evangelios, sí, y están de iglesia en iglesia, como en aquel tiempo. Gracias a Dios, ahora no tenemos que mandar un libro allá, tenemos copias, pues ya cada quien tiene su copia. Ahora, gracias a Dios, cada uno de nosotros tenemos copias en la casa, hasta arrumbadas ahí llenas de polvo, pero tenemos varias. Sí, porque ahora ya hay muchas copias ahí, ya se inventó la imprenta, gracias a Dios. Jesús se presenta de una forma única a cada una de las 7 iglesias. Aquí se les presenta como el amén. Y si lo pensamos, Jesús, si pensamos qué significa amén, amén es como cuando la palabra, cuando hay una oración, cuando sucede lo que sea y luego el final es la última palabra. Sí, ese es amén. Así lo usamos. Pero fíjese que ahorita voy a leerlo, pero déjeme solo adelanto que al cabo que tiene. Yo siempre había dicho que el amén es sí, así es, o así sea. Ese es lo que es. Cuando alguien dice, está orando, luego termina, así sea. Eso es lo que es. No, estoy de acuerdo con eso. Pero realmente me encontré con algo que se me hizo súper importante, que el amén significa verdad. Entonces, cuando uno está orando y termina, lo que dices es verdad. Estoy de acuerdo con eso, es verdad. Si yo sé que es la verdad, y por eso digo amén, porque eso es verdad. Entonces, Jesús dice que Él es el amén, esa es la verdad. Y si lo pensamos, Jesús es quien da siempre la última palabra. Él es el verbo de Dios, la verdad, en quien se cumplen todas las promesas de Dios. Es en Jesús que se cumplen todas las promesas de Dios. Jesús avala todo lo que Dios dice. Jesús da valor a la palabra de Dios, porque Él es el verbo de Dios. Él es el amén de la palabra de Dios. Amén significa afirmación. Sin Jesús no pudiéramos recibir lo que Dios nos promete, pues Él mismo es la promesa. Sin Jesús nadie puede presentarse ante Dios, mucho menos recibir lo que Dios tiene para nosotros, ni aún el perdón. Y el cielo nos sería negado, pues Dios no admite pecado. Si no tenemos el amén con nosotros, si nosotros no pertenecemos al amén, entonces no podríamos entrar al cielo, porque no tendríamos la verdad, la confirmación de lo que Dios dice. Él es esto, es el que cierra, el que sella la palabra de Dios, es la última palabra. O es Jesús o es nada. El hombre no tiene, sin Jesús el hombre no tiene más que el infierno. Entonces,
A veces oye feo cuando digo eso, pero es tan simple. Jesús es la única forma de salvación. Jesús es la puerta del cielo. Jesús es la luz. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el Cordero de Dios. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es Dios. Y si estás en Él, entonces tienes al Padre. Si no tienes a Jesús, no tienes al Padre, no tienes salvación. No hay puerta abierta. Se te cierra el mundo. Sin Jesús no hay nada. Si hay algo, lo que es el infierno, pues. Te quedas sin Dios. Sin Jesús te quedas sin Dios. Todo lo escrito solo nos es válido en Jesús. Todo lo que está escrito en la Biblia, todas las promesas de Dios, todos los planes, las recompensas, todo lo que Dios nos ha dicho en la Biblia tiene sentido y es válido en el amén, en Jesús. Él es el amén de Dios. Y aquí aparece como un nombre propio. En 2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, eso sería en Jesús, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. En Jesús todas las promesas de perdón, de redención y de salvación y de todo el Antiguo Testamento y todas las promesas del Nuevo Testamento son válidas. En Lucas 24:44 dice: y les dijo, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Sí, Jesús, si vamos a ver las promesas del Antiguo Testamento, Jesús dice que todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Él. Está diciendo aquí. Entonces no hay nada de lo que Dios dice que se cumpla si no es en Jesús, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces Él es realmente la última palabra que Dios da cuando promete algo, cuando promete, sea como dijimos acá, redención, palabra, promesa de perdón y de salvación. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sí, en Cristo. Todo lo que tenemos, a dónde vamos, quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos ahorita parados, todo es en Cristo. Nosotros tenemos que saber que nosotros somos en Cristo, estamos dentro del cuerpo de Cristo, pertenecemos a Dios, escondidos, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice la Biblia, es en Él que tenemos la vida, es en Jesús que tenemos el perdón, es en Jesús que tenemos una vida sin fin frente al Padre, en Cristo Jesús. Jesús es todo lo que el hombre tiene y realmente es todo lo que el hombre necesita. Esto es, si no tienes a Jesús no tienes nada. Si tienes a Jesús no ocupas nada más. Sí, no es que nosotros seamos tan cerrados de mente o que el camino al cielo sea así tan angosto como muchos lo quieren poner. Jesús no es un camino angosto. Jesús es el único camino al cielo. Eso no lo hace angosto. No hay más caminos que lleven al cielo. Hay uno solo, pero no es un camino angosto. Hay un camino amplio para que todos entren al cielo. Jesús murió por todo el mundo, amplio, pero solamente el que crea, pues solamente el que verdaderamente camine en ese camino, entonces entra pues al cielo en Jesús. En Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y son palabras que de repente, como especialmente en este capítulo 1 de Juan, en donde dice el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y nos roba esto porque es maravilloso. Si Jesús es el verbo de Dios, Él es Dios. Pero luego en el versículo 3 dice que todo lo que existe fue hecho por Jesús, porque si no fue hecho por Jesús, entonces no hubiera nada. Así dice ahí. Déjame volver otra vez. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo de Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces no hubiera nada sin Jesús.
Es súper claro, es como que no puedes ni alegar ni sacar una clase de argumento contra esto. Todo lo hizo el verbo de Dios. Si Dios lo hizo a través de su Hijo, eso es lo que es. Eso es lo que es. La palabra amén en hebreo es verdad. Y Jesús es el Dios de la verdad. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo lo tenía al principio, les iba a compartir al principio, se me olvidó, pero está tan grande este versículo. Conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. No hay nada más, no hay nada, no hay nadie, no hay una institución humana creada, viva en este mundo. No ha habido nunca ni habrá una institución que realmente te dé la libertad. No hay una denominación en donde tú digas: si yo me meto en este lugar, con este grupo, entonces yo voy a ser libre. No. En la única forma que tú puedes ser libre es cuando tú conozcas la verdad, el amén de Dios. Cuando conoces la verdad, entonces la verdad que dice te hace libre, te libera de la esclavitud del pecado en el que vivías, porque te lo quita el pecado. Pues Jesús vino y te quita el pecado. Eso es lo que hizo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Conoces la verdad y entonces automáticamente, por la gracia y poder de Dios, se te va el pecado y ahora quedas libre en Él. En Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, son palabras y son frases, pues, que como digo, son bien comunes, las hemos oído tantas veces, que de repente al oírla tantas veces ya no te sabe lo mismo cuando la oyes, pero son tan grandes, pues. Jesús es el camino. Esto es no uno de los caminos, Él es el camino, Él es la verdad, es el amén de Dios, y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si donde Él está, si no es a través de Él. No hay otra forma, otro camino, otra persona que se brinque a Jesús. Si te brincas a Jesús, perdiste al Padre. Si te brincas a Jesús, perdiste. Si Jesús no es Dios, entonces no puedes tener al Padre. Así de sencillo. Si tú no crees que Jesús es Dios, entonces, porque te estás brincando a Jesús, entonces no puedes tener al Padre del otro lado. Es Jesús quien te lleva al cielo, quien te presenta al Padre, porque Él es en Él. Toda promesa es garantizada en Jesús. Todas las promesas de la Biblia, cada cosa que Dios dice, que promete a su iglesia, a su pueblo, todo lo que está en la Biblia tiene sentido solo en Jesús, solo en el amén. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Si no lo dice, o si lo dice Dios pero no tienes a Jesús, entonces lejos estás de que te toque a ti, porque si no tienes a Jesús, ¿quién te lleva al Padre? Entonces no importa que te lo sepas de memoria, pues si no estás en Jesús. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes leen la Biblia pero no me buscan a mí, no me han encontrado allí. Si tienen que encontrarme allí adentro, yo soy del que habla la Biblia. Yo soy yo soy de lo que el libro está apuntando a, ¿sí? Y es a Jesús. Porque Jesús es el amén, también puede ser, y entonces es el testigo fiel y verdadero. Sí, leí, alguien puso mucho énfasis en que el testigo el testigo es el que está en donde está el asunto y puede explicar lo que pasó ahí. ¿Sí? Puede dar un buen discernimiento de lo que sucedió, ¿sí? Y luego tiene que decir la verdad. Si Jesús estuvo ahí, Jesús puede exponer lo que pasó y es la verdad, entonces Él es el testigo, y luego dice que Él es el testigo fiel. ¿Sí? Porque no hay alguien más verdadero. Él es el verdadero, ¿sí? Y Él es el que dice lo que sucedió, y Él es el que dice lo que va a pasar, y Él es en Él que tienes la verdad. Si tienes la verdad, entonces la verdad te hace pues libre, te libera. Toda promesa es garantizada en Jesús, porque Jesús es el amén, también es el testigo fiel y verdadero.
el Dios de la verdad. En Isaías, eso es en el Antiguo Testamento, en el capítulo 65, versículo 16 dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Este Dios de la verdad, todos los eruditos bíblicos, todos los comentarios que leí, todos mandaban a este versículo de Isaías 65:16 acerca de Jesús siendo el amén. Porque como el amén es la verdad, o sea, el amén significa verdad, entonces el Dios de la verdad es el amén. Ahora Jesús se pone este título diciendo: yo soy pues el Dios de la verdad. Del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, Él es Dios. El testigo fiel y verdadero quiere decir que Él estaba allí y conoce tu pecado y el pecado de cada uno. Y Él es el verdadero porque no calla tu culpa. Y esto está bien curioso y me llegó a mí porque Jesús es el testigo fiel. Es el testigo fiel, es el que estaba allí, el que está allí, donde está pasando las cosas, ¿verdad? Y nos habla de la salvación, y nos habla de la creación, y nos habla de la redención, y nos habla del futuro en el cielo que vamos a tener con Él. Pero también es el testigo de lo que tú haces, de tu vida. Él conoce lo que tú eres, Él conoce tus obras, buenas o malas. Él siempre está ahí, en donde pasan las cosas. No te le puedes esconder de cosas buenas o cosas malas que hagas. Entonces, cuando Jesús dice: yo soy el testigo, es como que no te puedes escapar de Él, pues. Él es el Espíritu Santo que está contigo, sí, y ve todas las cosas, y ve tu corazón, y ve tu alma. Aunque aparentes hacer una cosa, si es otra la que tú tienes planeado, entonces no cuenta, porque Él sabe por qué lo hiciste. Él sabe con qué propósito hiciste, qué. Él sabe todo. Es el testigo fiel. Él estaba allí y conoce tu pecado y el pecado de cada uno. Y Él es el verdadero, porque ya cuando conoce tu pecado, Él no calla tu culpa. Sí. Una de las cosas más importantes para que nosotros logremos el perdón es el arrepentimiento. Si cada persona que el día que haces la oración de fe, seas tú o sea con alguien o que lo quieres guiar, tiene que haber me arrepiento de todos mis pecados y recibo tu perdón. Sí, porque el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y esa muerte es válida para todo el mundo, para todo el mundo de hoy. Esto es para toda la humanidad del Antiguo Testamento, desde del primer hombre Adán hasta todos los que su muerte es lo único válido para el perdón de los pecados. Pero sin que la gente se arrepienta y crea en Él, entonces no le afecta la muerte de Jesús en la cruz. Aunque es la muerte de Jesús en la cruz válida absolutamente 100% para que todo mundo fuera salvo, el requisito es de que tú creas que es válida para ti, te arrepientas de tu pecado y lo recibas como tu Salvador. Entonces es válido para ti, o te afecta a ti, lo que siempre ha sido válido. Entonces tiene que haber arrepentimiento, tienes que reconocer que Él es el que te perdona. Y entonces hace efecto. Si no es una obra, es que tú lo reconoces. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que nos pide. Esa es la fe. Entenderlo, saber que Él tiene el poder, saber que Él tiene la autoridad y que lo hizo y que es válido. Es la verdad. Él conoce tu pecado y el pecado de nosotros y no calla tu culpa. Él puede quitarte el pecado, pero tú tienes que reconocerlo. Tu pecado, tienes que saber tienes que decir que tú eres un pecador. Tienes que reconocer tu pecado. No puede el Señor salvarte con tu pecado callado detrás de la puerta, debajo de la mesa y aparentar que eres salvo. No, Él conoce tu pecado y no quiere no vas a entrar al cielo si tienes tu pecado guardado detrás de ti. Si tienes que decir: yo soy un pecador malvado, sin forma de salvación, pero te tengo a ti. Que eres Dios y que moriste por mí en la cruz
recibo tu perdón, tu muerte como pago de mi pecado, yo te entrego mi vida, yo soy tuyo. Eso es la verdad, ese es el evangelio, y esa es la única forma de salvación que hay. Reconocer que Él es Dios, el que perdona tu pecado. Tienes que reconocer que lo tienes, pues. Tienes que saberte pecador frente a Él, que Él sabe que eres. Si llegas con Él y dices, no sé si he pecado, no estoy tan seguro, entonces no estás abriéndote a su perdón, pues. No estás disponible a su perdón. Jesús no miente. Hemos pecado. Dice la Biblia, el que diga que, en 1 Juan, el que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Imagínate qué palabras tan grandes son esas. Nosotros no podemos esconder nuestro pecado delante de Dios. Él sabe por qué lo hiciste, cuánto lo pensaste o si fue repentino. Él sabe todo. A Él no lo engañas. No te engañes a ti mismo tampoco, porque Él sí sabe. Ahora, Él no te está dejando el pecado. Él quiere que digas para quitártelo, pues. Eso es importantísimo. Él quiere que reconozcas tu malvadencia, tu perversidad. Él quiere que le digas, Señor, yo ya sé que tú sabes, y yo me estaba haciendo pato, pero así de malo soy. Por favor, perdóname. ¡Fua! Te lo quita. Es la única forma que te lo quita, cuando tú dices, así de malo soy, como tú dices, y ¡fium! Te quita el pecado. Es la única forma que hay. Hemos pecado. No te llama pecador como castigo. No es que digas tú, yo soy un pecador, y luego Él no. Él quiere que digas que pecaste para quitarte el pecado. Sí, ahora tú te pones ahí, sí soy ese, y luego Dios viene y dice, ya sabía, ¡pum!, te deja limpio, clarito, inocente. Es más, ahora ve, no nomás te quita el pecado que te llevaba al infierno, pero te hace digno. Ahora mereces estar con Dios. Imagínate qué cosa tan grande es esta. Mereces estar con Dios. No nomás te quitó el pecado y luego te vente a la esquina, a la cola, váyase para allá. No, ahora mereces, digno de estar en su presencia, porque el Señor te perdona y te levanta, te pone en lugar de Él. La salvación es gloriosa. No podemos no entender. Somos salvos porque no nomás nos quitó el pecado, pero nos hizo de Él. Nos abrazó a su pecho y nos llama hijos, y nos da besos en los cachetes, y nos peina, y nos saca, nos hace piojito, nos lleva ahí donde estás comiendo, y nos da de comer en la boca. Nos ama después de que tú digas, soy un pecador malvado y me huele la boca. Y el Señor te quita el olor de boca y te quita el pecado y te hace limpio y puro y pulcro y digno de Él. Y esa es su gracia. Experimentamos la gracia de Dios, el perdón y la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. En Él tienes esta bendición. Hemos pecado. No te llama pecador como castigo, sino para restaurarte. Jesús es fiel. Si no hay nunca un lugar en donde tú le digas, yo soy pecador, me arrepiento, y vienes digamos que con la cara arrugada y jorobado, Señor, perdóname, esto es lo que hice, y luego el Señor te desprecie por eso. No, Él dice, nunca voy a rechazar un corazón arrepentido, que es contrito y humillado. Él promete que nunca de los nunca lo va a rechazar. Él es fiel a lo que Él dice. Si Él dijo que ocupabas arrepentirte y reconocer tu pecado y arrepentirte, es porque Él te va a perdonar cada vez que vengas. Él es fiel. Es el testigo de tu pecado, fiel a su promesa. Fiel a su promesa. Eso se traduce que Él es así. Ahí te va. Es el testigo fiel y verdadero. Él es digno de confianza. No puedes no confiar en Él. Es majestuoso, glorioso, sí, inalcanzable, una luz que nadie puede ponerse allá. Pero si Él dice, ven, como le dijo a Pedro cuando estaba en el agua, entonces Él es digno de confianza. Y aunque se vean rayos y centellas y un león que te va a comer, si Jesús dice, ven, entonces tú vas para con Él, porque Él está allí y Él es digno de confianza. Fiel y verdadero, fiel. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso del 11 al 13, dice:
palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, con Jesús, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, Él es fiel. Si tú no lo ocupas para tu perdón, entonces no tienes el perdón. ¿Se entiende eso? Si tú dices, yo no necesito tu perdón, entonces no te va a dar el perdón. Si tú eres un cristiano que cree en Él, como sea, si tú le fuiste infiel, tenlo por seguro, como ya dijimos ahorita, Él nunca va a negarse a lo que Él dijo que Él era. Él es fiel. Y como no importa qué hayas hecho, no importa qué haya pasado, Él es fiel y te está esperando como el papá al hijo pródigo, que ve la silueta del hijo viniendo entre los cerros y pensando que su papá está bien escondiéndose, pero ya viene para con su papá, y el papá nomás lo ve y corre de donde está a encontrárselo, porque Él es fiel a lo que Él dijo que iba a hacer. Él está esperando que se arrepienta aquel cabezón que se fue. Hermanitos, la palabra el verdadero en griego es aletinos. Y esa también me interesó mucho, porque alete, nomás alete, no aletino, pero alete él es la verdad. Porque aquí esta es otra palabra. Cuando dice el verdadero, el fiel y verdadero, no es la misma palabra, aunque también Él es verdadero, porque Él es la verdad, como estamos diciendo que Él es el amén. Pero esta otra palabra no es la misma palabra de amén. Esta palabra es el verdadero, porque ahí te va, porque esta palabra aletino es así. No solo dice que Él es, que no es falso, porque ese sería, si Él es la verdad, entonces no es falso. Pero no solamente dice eso, sino que incluye que sabe toda la verdad de ti. Si cuando dice Él es el verdadero, es porque Él conoce absolutamente todo de ti, toda la verdad que anuncia tu ser. O sea, Él es el testigo de lo que Él conoce de ti. Él te conoce, nos conoce hasta el hueso. Sabe todo en los pensamientos, nuestras ilusiones, nuestros fracasos, nuestros éxitos, nuestra fe, nuestra esperanza. Él conoce absolutamente todo de nosotros. Nos tiene aquí en la mira, nos ama y conoce bien quiénes somos. Él es el verdadero. Aletinos, Él te conoce en verdad quién eres tú. Dios entiende todo de nosotros, interior y exterior. En 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos como por espejo. Dice, ahora vemos por espejo. O sea, nosotros no vemos claramente, dice oscuramente. Mas entonces, eso sería cuando estemos enfrente de Él. ¿Sí? Ahorita vemos como borrosón, no vemos. Si ustedes me dicen que son buenos, yo les creo. ¿Ya? Si me dicen que se bañaron, les creo. ¿De veras? ¿Verdad? Porque yo nomás sé lo que veo. Ahorita vemos poquito, nomás vemos por fuera. Pero vete lo que dice aquí: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré, ahí te va, como fui conocido. Cuando lleguemos al cielo, no nada más nos vamos a reconocer, ahí viene Julanito y Manganito y Perenganito, pero sin que los voltees a ver, vas a decir: y aquel tiene frío, y este le duele un diente, y aquel quiere agua. Sí, porque vamos a conocer a la gente como somos conocidos ahorita. Sí, imagínate cuando llegues yo se los prometo que esto me llega. Cuando yo llegue al cielo y esté mi tía y mi mamá y mi esposa y mis hijos, y los conozco, y estamos en el cielo y sabemos que nos fuimos al cielo, imagínate la gloria que es conocer a la gente. Si te aseguro una cosa, no vas a acordarte del que no esté allí, porque es el cielo. Si Dios no va a permitir que tú te acuerdes de alguien que no esté allí, porque vas a sufrir, y ese es el cielo. Entonces no más vas a tener el gozo de saber los que están ahí.
perfectamente bien los vas a reconocer en el cielo. Vamos a conocer como somos conocidos ahorita. Gloria a Dios, nomás hablando de eso. Y por último, Jesús dice Él dice ser el principio de la creación de Dios. Hermanitos de mi corazón, Jesús no fue el primero creador. Cuando dice que Él es el principio de la creación, Él no es el primero creado, ¿okay? Sino que aquí dice que Él es el principio, Él es el creador. Posee preeminencia sobre todo lo que Él mismo creó. Él es el creador. Todo lo que está hecho, todo lo que hay, que usted conoce como creación en el cielo y en la tierra, Él lo hizo. Él ya estaba ahí cuando todo sucedió, porque Él mismo lo hizo. Él estaba en el principio con Dios y Él creó todo. Colosenses 1, del 15 al 18. No sé qué palabras tan bellas, tan importantes y tan grandes. Dice aquí, Colosenses 1, del 15 al 18. Él, esto sería Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, Jesús, fueron creadas todas las cosas. Eso es a través del verbo de Dios. Imagínate, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Una vez investigué eso cuando pasamos un día por aquí y digamos que descubrimos que todo eso son jerarquías angelicales en el cielo. Sí, Él creó todo. Creó los ángeles con todas sus potestades, con todas sus jerarquías. Sí, Él conoce, Él es el creador de todo ser. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y esto último, así, cuando digamos que estamos viendo esa majestad que Él tiene, Él es el creador de todo, todo está hecho para Él, por Él, conoce los ángeles, Él hizo los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, Él conoce todo porque Él hizo todo. Pero luego cuando tiene este lugar tan enorme que es Dios mismo, porque ¿quién más va a hacer todo? ¿Qué poco valoran a esto lo que la gente que dice, oh, Jesús no es Dios? Entonces, ¿por qué hizo todo esto? Porque es soberano por sobre todos los ángeles que hay en el cielo y en la tierra, cuando Él es el que hizo todo. ¿Cómo puede pensar que no es? Entonces, ¿quién es? Tiene que ser otro Dios así tan importante como lo que dice aquí, pues. Es Dios. No hay más dioses. Él es Dios, el único que existe. Ahora, ve lo que dice. Una vez que ya sabes que es Dios, con toda esta majestad, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y eso seríamos nosotros. Sí, nosotros somos el cuerpo de la cabeza, quien es Cristo, que tiene toda esta potestad en el cielo y en la tierra. Eso está en Colosenses. Si ves el primer capítulo, por favor, ahorita no, pero al rato, mañana, toma tiempo y lee el capítulo 1 de Efesios. Esto dice que Él tiene toda la majestad, tiene todo el poderío, Él es rey por sobre todo. Fíjate bien, Él es rey por sobre todo y es la cabeza de la iglesia, que con Él reina por sobre todo. Wow, el lugar de nosotros, que lo valoramos tan poco aquí en la tierra, es un lugar tan grande en el cielo que Dios nos dio. Por eso vale la pena vivir en santidad, no porque vamos a alcanzar algo, pero hombre, el lugar que ya Dios nos dio, Dios ya nos ve sentados con Él en el cielo. Entonces la santidad no sería algo que tú tengas que luchar para alcanzar, sería algo en el normal de tu vida. Pues debe de ser algo que ya sabemos que no nos nace natural, pero digamos que el que estemos siempre sobres de ser santos, ese sería el plan del lugar que ya Dios nos dio como su iglesia. ¿Se entiende eso? Ojalá que sí se entienda, porque esa es la lucha, es ponernos verdaderamente en la posición que Él ya nos puso, adueñarnos de esta posición de santidad. Ahí está otra vez, y en el 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Esto ya está hablando del futuro. Digamos, Jesús es Dios, nos hizo a todos, nos salvó a todos. Él resucitó primero que todos, ¿sí? Porque en todo es el primero.
En todo, Él es el primero. Él es el creador de todo, el que guía todo, es el líder absoluto por sobre toda su iglesia, por sobre toda la humanidad, por sobre todos los seres angelicales y celestiales y por sobre todas las cosas. Él es Dios. No es uno menos que Dios, es Dios. Es Dios. Debo decir esto para asegurar que entendemos que Jesús ante esta iglesia rebelde se revela como el justo juez, Dios todopoderoso. Sí, fíjate, ve todo lo que hemos descubierto del título de Jesús: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, y esto nos va a hacer pensar, ¿sí? Por eso me quedé nada más en el puro versículo 14, porque de aquí para adelante va a empezar a hablarle a la iglesia de la Odisea cosas que él sabe que son, y luego los va a castigar con lo que les dice, porque él es el juez de ellos. Y cuando el juez de una persona es el que tiene poder y autoridad por sobre todo el cielo y la tierra, entonces es necesario empezar a temblar y empezar a arrepentirnos para no caer en ser la iglesia de la Odisea. Tenemos que saber que nosotros no somos la iglesia de la Odisea, porque el testigo fiel que te conoce, el amén de la Biblia, donde están recogidas todas las promesas de Dios, sí, te va a hablar. Dice, el principio de la creación, el creador de todo, dice esto, es lo que va a seguir, es lo que vamos a empezar. Pero me gustaría que nosotros lo tuviéramos enfrente, diciéndonos eso: yo soy Dios, el que te conoce y tiene todo poder y autoridad por sobre todas las cosas, desde la creación hasta el fin. O eres de la iglesia de Filadelfia, que va a ser raptada y que va a estar donde Él está, o eres la iglesia de la Odisea, que Jesús les dice: no se me escapa nada de ustedes, yo los conozco muy bien. En Juan, voy a leer el versículo en el Evangelio de Juan, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, Jesús es el juez. Él es el juez temible y amoroso, porque Él te perdona cuando te arrepientes, pero si no te arrepientes, te castiga verdaderamente, justamente. Él nos pone blanco y negro, y Él es el juez. Si tú te vas al negro o si tú te vas al blanco, la decisión es nuestra, pues Él nada más es el juez justo. La decisión es nuestra: o te vas para acá o te vas para acá, y Él solamente va a ejecutar el juicio que tú decidiste, porque Él ya te dijo que cuál es la opción y cuál es la otra opción. Jesús es el juez. Conclusión: el amén y testigo fiel, el Dios, el creador. Si eres suyo, qué alegría. Si no eres suyo, qué triste. Qué triste. Yo puse un versículo acá, déjenme lo veo cuál es el que quería compartirles ya para que se acabe. Está en menos enfrente de la hojita. Dice, es en Juan 5:22. Porque el Padre, es importante, qué simple es este: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Él es el que conoce, Él es el que juzga, Él es el juez. El juez de lo bueno y de lo malo, Él es el juez. Gloriosísimo Rey, majestuoso, maravilloso, divino Dios, glorioso. Señor, nosotros te adoramos, te servimos, te somos importantes. Tú nos has dado un lugar, nos has hecho tus hijos. Te ruego, Señor, que nos perdones. Reconocemos, Señor, que somos malos, que somos pecadores, que somos debiluchos, que no tenemos esta fuerza de voluntad que quisiéramos tener, Señor.
Ayúdanos, perdónanos y pon en nosotros de tu poder para no caer en pecado. Perdónanos y límpianos de toda maldad, porque nosotros somos unos que dependen de ti. Qué hermoso es depender de ti, Señor, cuando tú nos prometes que nos prometes tu fidelidad, nos dices que eres fiel, que no te vas a arrepentir cuando lleguemos con nuestro pecado en la mano, chillando, y tú nos lo vas a quitar cada vez. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga bien mucho. Los quiero mucho. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, incita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, incita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor.